Hola, 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 ¿cómo están? Qué gusto de saludarlos de nuevo. Aquí les traigo otro video sobre el IoT y en el cual vamos a hablar sobre los elementos de salida, que son su clasificación y algunos ejemplos. Es importante mencionar que como los sensores, los elementos de IoT no son precisamente una tecnología de precisamente IoT, sino que el IoT utiliza esta tecnología para potenciar soluciones más avanzadas. Pues sin más preámbulo, iniciemos. Primero voy a hablar sobre qué son los elementos de salida. Y pues básicamente son dispositivos que se conectan a un elemento inteligente, en este caso es un microcontrolador, el cual envía señales eléctricas o impulsos binarios con información que el elemento de salida es capaz de identificar y de convertir en cambios en el ambiente. Estos pueden ser sonido, pueden ser imágenes, pueden ser movimientos, entre otras cosas. Los elementos de salida son el complemento perfecto de los sensores y juntos crean soluciones de IoT muy avanzadas. Y pues haciendo la analogía con el cuerpo humano, los elementos de salida son el equivalente a los músculos y tendones que crean movimiento en base a instrucciones enviadas por el cerebro. Y pues lo mismo pasa con el IoT, crean movimiento o crean información, como ya lo mencioné anteriormente. Ahora vamos a ver cómo se clasifica. Hay muchas formas de clasificar los elementos de salida. Y en este video voy a mencionar 4 grupos. Y pues es en base a cambios físicos que existen en el ambiente. El primer grupo son los elementos de sonido. Estos, como su nombre lo indican, sirven para que el ambiente se genere algún sonido. El ejemplo más clásico es cuando una alarma sonora que básicamente le indica a la gente que algo anda mal, para lo cual la gente tiene que salir del lugar o bien seguir las instrucciones que se definieron anteriormente. Existen un par de ejemplos de estos elementos de salida. Los primeros son los buzzers o zumbadores, los cuales se pueden dividir en dos grupos. Los buzzers activos, que básicamente necesitan solo de corriente eléctrica porque ya tienen una frecuencia a la cual van a sonar, entonces solo necesitan alimentarse para sonar. Algunos ejemplos de estos son el Tatoco CC, el CIET 1036 y el Shinmark. También están los buzzers pasivos, en los cuales necesitan una señal con una frecuencia definida para poder sonar. Entonces pueden reproducirse diferentes tonos con estos zumbadores. Algunos de ejemplos de estos son el EK2146, el Will Will, el zumbador pasivo. Otro ejemplo que es clásico acá pues son las bocinas o parlantes, que básicamente son capaces de reproducir algún archivo de audio. Este archivo puede ser ya sea algo grabado, algún mensaje grabado, o puede ser música. Son utilizados, por ejemplo, para indicar a la gente algún mensaje que se quiera indicar ya grabado. Es importante mencionar que estos parlantes como tal no funcionan de por sí solos con un microcontrolador, puesto que necesitan elementos que guarden información o archivos de audio para poder reproducirse. Entonces se utilizan elementos o módulos como una tarjeta SD para tener un mayor almacenamiento y poder reproducir lo que se necesita. Existen un par de ejemplos que son las bocinas Jigphone y Uxel, básicamente de un medio watt. Pueden buscarlas en cualquier tienda electrónica. El siguiente grupo que vamos a ver son los elementos de luz y las pantallas. Estos sirven principalmente como indicadores o bien pueden mostrar información sobre alguna variable en específico de cómo se ha comportado. El ejemplo que se puede utilizar es mostrar información en el ambiente, y ya veremos cómo. El primer ejemplo de esto son los LED, que básicamente son bombillas que se utilizan en proyectos electrónicos como indicadores que nos muestran cómo cuando cierta corriente está pasando y cierto comportamiento, entonces se utilizan como indicadores. El segundo ejemplo son los displays de 7 segmentos.
los cuales pues nos muestran información como de temperatura de un lugar o la humedad. Entonces estos básicamente sirven para mostrar números. Algunos ejemplos de ellos son el TM1637, el ADA 1002 y el MAX 7219. El siguiente ejemplo son las matrices de LEDs, los cuales pues sirven no solo para mostrar números como anteriormente, estos ya sirven para mostrar letras y mostrar un rótulo completo. Aquí se utiliza para mostrar, al igual que los anteriores, la temperatura de un lugar o dar algún mensaje sobre algún rótulo. Los siguientes ejemplos son las pantallas LCD, las cuales pues también, igual que los otros, nos sirven para mostrar información de cómo está alguna variable en algún lugar específico. Algunos ejemplos de estos son los TWI 1602, el HD 44780 y el LCD TFT. Finalmente tenemos a los monitores, los cuales por sí solos no se pueden conectar a un micro. Por lo general necesitan un microprocesador y además necesitan un driver de video para poder reproducir las imágenes que se les envían. Estos son principalmente usados para ver el monitoreo de una variable, cómo se ha comportado durante el tiempo y ver en base a eso poder predecir qué puede llegar a pasar, ¿verdad? Entonces básicamente los sensores y los monitores sirven para esto. Bueno, estos dos grupos solo sirven para indicar, para mostrar información, para alertar a las personas, más no crean necesitan de interacción humana para funcionar, para que se genere un movimiento, que se genere algo. Los siguientes dos grupos sí generan movimientos o cambios en el ambiente. El primero son los actuadores de movimiento, los cuales principalmente están basados de motores y de electroimanes. El primer ejemplo de estos son los motores DC. Los motores DC pues son utilizados en proyectos de robótica para mover llantas o en juguetes. Estos necesitan un driver para poderse conectar a el micro. Estos drivers pueden ser el L293D y el L298P. Ese es el primer ejemplo. El siguiente ejemplo son los motores reductores, los cuales son básicamente basados en un motor DC, pero la diferencia es que tienen una caja de reducción de velocidad que les permite tener un poco más de torque. Estos son utilizados para mover ruedas de robot y de vehículos también. El siguiente ejemplo son los motores sin escobillas. Estos pues son utilizados mucho para drones y para hélices de barcos y pues necesitan un módulo que por lo general lo venden incluido con el kit del motor, que es un circuito SK, el cual le permite controlar la velocidad del dispositivo, entre otras cosas. El siguiente grupo son los servomotores, los cuales se pueden conectar directamente a un microcontrolador y son principalmente usados para tener control de la dirección hacia donde se apunta un sistema. Por ejemplo, podemos utilizar un robot que tiene un sensor ultrasónico y queremos apuntarlo en cierta dirección, podemos utilizar los servos para apuntar hacia acá. Estos pues, como ya lo mencioné, se conectan directamente hacia el microcontrolador. Los siguientes son los motores paso a paso o stepper, los cuales pues sirven para tener un mejor control del lugar donde están conectados, del lugar hacia donde están apuntando. Estos utilizan drivers como el L293D o el TB6612. Importante mencionar que el principal uso de estos es en impresoras 3D o en máquinas CNC o en vehículos que requieran alta sincronización entre las ruedas. El siguiente grupo son los solenoides lineales, que básicamente se conectan a transistores para poderse conectar hacia el microcontrolador. Algunos ejemplos de estos transistores son el DevMo y el IRF520, que están basados en MOSFET. Estos se utilizan principalmente para abrir y cerrar cerrojos o bien válvulas, electroválvulas, para dejar o no pasar agua. Entonces estos son muy utilizados en estos casos.
Luego tenemos los electroimanes. Algunos ya vienen con algún módulo integrado, como es el caso de esta foto, este ejemplo, que es el Kia Studio módulo o el EIM10N. También existen electroimanes solos, los cuales pues necesitan de algún transistor para poderse conectar. Por lo general estos pueden usarse en proyectos como para tener una grúa que mueva algún objeto que tenga hierro de un lado para otro. Bueno, todos estos son para proyectos un poquito de aficionados, digámoslo así, más no se utilizan tanto en industrias o en lugares donde ya se requiera mayor energía y mayor fuerza. Entonces, ahora, hablando un poco sobre estos actuadores o de movimiento, tenemos primero los motores con tornillos sin fin y mesa deslizante, los cuales pues pueden servir para mover de un lugar a otro cosas. Pues estos pueden ser utilizados por ejemplo en elevadores. Los siguientes son los actuadores lineales, que son generalmente utilizados para abrir puertas de forma lineal, o sea, abren la puerta hacia acá o la cierran. Entonces son muy utilizados así o también en portones eléctricos. El siguiente son los motores lineales, que son generalmente utilizados para realizar movimientos de forma horizontal y pues se utilizan en fábricas o se pueden utilizar en trenes para que cuando se abran las puertas se abran de esta forma. Luego tenemos los actuadores hidráulicos y los neumáticos, que básicamente utilizan la fuerza de líquidos como el aceite o el aire comprimido para realizar movimiento. Estos por lo general se conectan a PLCs y que se utilizan principalmente en fábricas o industrias donde se requiera mucha energía. Pasando al siguiente grupo de elementos de salida tenemos a los switches, los cuales que básicamente lo que hacen es cambiar el estado de una cosa, dejar pasar o no corriente hacia un circuito. Estos módulos, además de controlar este paso de corriente, pueden llegar a separar dos circuitos y así evitar que altos voltajes o corrientes dañen a nuestro micro. El ejemplo más clásico es el relé. El relé pues se utiliza mucho, es un elemento electromecánico que básicamente a través de un impulso cierra o abre un circuito de forma mecánica. Entonces estos se utilizan para, por ejemplo, dejar pasar, como switches de bombillas donde dejan pasar la corriente o no la dejan pasar. Existen relés de un canal, dos canales, 4, 8, etcétera. Y también es importante verificar la corriente de salida que pueden llegar a manejar para que el dispositivo que pongamos a la salida pueda ser soportado por el mismo. El siguiente grupo son los transistores. Aquí estoy poniendo algunos ejemplos de transistores MOSFET, los cuales, como vimos anteriormente, se pueden utilizar para manejar con motores. Algunos ejemplos de estos son los IRF520, el LANBEST o el DEVMO. El siguiente grupo son los SCRs o tiristores, los cuales sirven para manejar altas corrientes. Estos se utilizan mucho en elementos de subestaciones donde se manejan altos voltajes y altas corrientes. Unos ejemplos de estos son el BTS7690 o el Shinpeng. Y finalmente tenemos los optoacopladores, los cuales se utilizan en fábricas para máquinas DC con mayores voltajes como de 24 o de 48 voltios. Algunos motores manejan este tipo de voltaje. ¿Por qué hacen estos? Estos básicamente dividen un circuito y por medio de luz permiten o no el paso de corriente. Entonces completamente aíslan el micro de del alto voltaje al que tienen a su salida. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo los sensores y los elementos de salida pueden serse utilizados en conjunto y pueden potenciar una solución de IoT súper interesante. El ejemplo que voy a mostrar es la agricultura de precisión. Como ya vimos en el video anterior, pueden existir sensores de todo tipo que generan información la cual se envía a un centro de monitoreo y pues aquí ya entran los elementos de salida con monitores donde podemos ver cómo se están comportando ciertas variables, lo cual permite al sistema
poder tomar decisiones inteligentes como para poder abrir llaves neumáticas o eléctricas que controlen el paso de agua, los pesticidas, fertilizantes, herbicidas, etc. Es importante mencionar que, como vemos aquí, una solución IoT puede ser más avanzada en cuanto a más elementos se conecten a la red y pues pueda generar la automatización sin necesidad de una interacción humana. Esto pues permitirá a las granjas o donde se utilice a tener productos de mejor calidad. Bueno, y pues eso es todo, amigos, en este video. Espero que les haya gustado, espero que la información que haya brindado les sea de utilidad. Espero verlos pronto en un próximo video y nos vemos. Hasta luego.